Parece que a quien también le molestó la captura de Ovidio Guzmán fue a la oposición, que ha reaccionado muy negativamente, primero porque lo liberaron y ahora porque lo capturaron. Empiezo esta columna deseando que la gente de Sinaloa, especialmente de Culiacán, puedan estar con bien con sus familias en lo que serán seguramente días complicados a raíz de la aprehensión de uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa, Ovidio Guzmán. El gobierno de México ha anunciado que la aprehensión del hijo del Chapo Guzmán responde a un operativo de inteligencia y seguridad realizado al menos durante 6 meses de seguimiento. También informó que el capturado se encuentra preso y en manos de las autoridades correspondientes en la Ciudad de México, o sea, ya está fuera de Sinaloa. Para muchos, incluyéndome, resultó sorpresiva la recaptura de Ovidio, no porque considerara la posibilidad de que existiera un pacto entre el gobierno de México y el cartel de Sinaloa, como ha argumentado durante más de 2 años la oposición, sino por el peligro latente de un escenario de terror similar al que aconteció el 17 de octubre del 2019 en Culiacán. Al parecer, la participación directa de las Fuerzas Armadas en la organización y ejecución de esta captura, así como el debilitamiento de la facción del grupo delictivo encabezado por los hijos del Chapo y la coordinación para desplegar a las Fuerzas Armadas en distintas zonas del país buscando contener represalias hacia la gente por parte del cartel, entre otras acciones, encaminan el que esta aprehensión se coloque como la más importante en lo que va de este sexenio. A quienes parece no gustarles para nada la aprehensión es a la oposición, que en un lado sincronizado ha salido a atacar al gobierno federal y a Andrés Manuel López Obrador. No les gustó que lo liberaran, pero tampoco les gusta que lo capturen de nuevo. No hay quien los entienda y la verdad es que tampoco hay que esforzarse mucho en ello. Después de la presión fallida de Ovidio en octubre del 2019, la oposición adelantó juicios desde el mismo día de la liberación, argumentando 2 cosas que se contradecían entre sí. Por un lado, que la liberación obedecía al pacto que existe entre el gobierno de México y el cartel de Sinaloa, pero también, por otro lado, a que las Fuerzas Armadas en México no tenían la capacidad de enfrentar al crimen organizado. O sea, por un lado afirmaban que había un pacto, pero por el otro decían que el gobierno se lanzaba irresponsablemente contra un cartel sin contar con estrategia y elementos suficientes. Estas contradicciones se encuentran también cuando vemos, no solo en redes sociales, sino en la Cámara de Diputadas y Diputados, cómo la oposición busca posicionar de nueva cuenta 2 ideas contradictorias en materia de seguridad: que el gobierno está militarizando al país, al mismo tiempo que dicen lleva a cabo una estrategia de seguridad ineficaz de abrazos y no balazos. En el fondo de estas contradicciones, tanto las que buscan explicar la liberación de Ovidio como aquellas que se expresan para criticar la estrategia de seguridad, está el hecho de que la oposición conservadora en el país no puede comprender que un gobierno ponga en primer lugar el respeto a la vida y la dignidad de las personas. La decisión de liberar a Ovidio se tomó para salvaguardar la vida de miles de personas en Sinaloa, las cuales fueron amenazadas por integrantes del cartel de Sinaloa y usadas como moneda de cambio para liberar a su líder. En ese momento el gobierno decidió liberar al criminal para proteger la vida de la gente, muy a pesar de que la opinión pública de los medios de comunicación opositores pedían sangre y mano dura por parte del gobierno. ¿Recuerdan? En cuanto a la estrategia de seguridad, el tema es claro. El atender las causas de la desigualdad y la violencia se enfoca en una política de seguridad de prevención y erradicación integral de estas problemáticas. Pero ello no está peleado con la necesidad de aprehender a criminales que afectan la salud y seguridad de las personas. En otras palabras, que el gobierno apueste de manera prioritaria una estrategia que prevenga la violencia y atienda sus causas no significa que abandone el uso de la fuerza e inteligencia para apresar a delincuentes. Esa contradicción solo existe en la mente de los opositores, quienes se enfocan en ver el mundo en blanco o negro, en polarizar al país para sacar raja política en las próximas elecciones. Esta misma estrategia de confusión y contradicciones las está empleando también ahora la oposición para colocar en la opinión pública la idea de que la recaptura no es importante, que es una cuestión menor que obedece a cuestiones externas, que incluso esta aprehensión muestra el talante beligerante del gobierno o que solo es un golpe mediático de AMLO. Han llegado al punto de decir que la captura evidencia que AMLO se bajó hasta los pantalones, cierro cita, con Biden. Esto lo dijo Ricardo Alemán en un tuit. Mencionaré solo 3 de los argumentos que he identificado como los principales.
Han dicho, uno, que el gobierno de México ha cambiado la estrategia de seguridad con esta aprehensión, colocándose por fin en la rama punitiva y confrontativa del combate frontal al narcotráfico. Abro cita. AMLO le declara la guerra al narco, sugiriendo los pasos de su líder Felipe Calderón, afirma Pedro Ferriz con todo y el error de redacción. Como he argumentado arriba, este señalamiento ignora que combatir las causas de la violencia no niega la posibilidad de capturar criminales. También han mencionado, diría yo en primer lugar, que esta captura es un regalo a Biden o tal vez hasta una exigencia del presidente de Estados Unidos, pasando claro también por la idea de que en realidad la captura la realizaron en mayor medida las fuerzas de inteligencia norteamericanas sin las cuales no podemos hacer nada. Gabriel Cuadri señaló, uniendo dos hilos falaces, que López traiciona a sus amigos del cartel de Sinaloa para evitar que Biden lo señale por complicidad y cancele su viaje a México. Regalo de Reyes para Biden. Cierro cita. Aquí en primer lugar habría que preguntarnos si existe el momento perfecto para prender un criminal. ¿Es durante el Mundial? ¿Previo o durante la elección de gobernadores en alguna entidad? ¿En el marco de un informe de gobierno? ¿El Día de las Madres? La realidad es que no. El tiempo perfecto para la justicia es siempre ahora, y bienvenida sea. En el caso de que esta aprehensión sirva al gobierno para posicionar agenda con Estados Unidos y Canadá, pues es un tema que habría que valorar en función de los resultados, ya que en un escenario no favorable tanto Biden como Trudeau podrían cancelar su visita, esto asumiendo que estuviera planeado así. En tercer lugar, lejos de recular en su afirmación de que el gobierno de México tiene un pacto con el cartel de Sinaloa o que AMLO va seguido a Sinaloa para visitar a la mamá del Chapo, ahora afirman que el pacto se ha roto por alguna razón que no explican, a lo cual atribuyen el desenlace de la captura. Solucionar el tema del narco es algo muy complejo, e incluso especialistas afirman que solo la legalización de todas las drogas y sustancias tóxicas podrían acabar por erradicar, y tal vez ni ello. Lo cierto es que no hay recetas fáciles y no hay hipótesis comprobables en todos los escenarios. En mi opinión, como una persona que vivió las terribles consecuencias de la estrategia de seguridad de Calderón en Baja California durante su gobierno, creo que vamos de gane al no seguir caminando por la línea de la mal llamada guerra contra el narco, la cual después sabríamos que en realidad fue una guerra sola contra algunos de los carteles. Se debe seguir combatiendo las causas de la desigualdad y la violencia, activando la inteligencia para capturar cargamentos y delincuentes, sin caer en lo mediático y en los montajes de gobiernos anteriores como los de Loret, combatiendo la impunidad y dando golpes estratégicos desde el espacio financiero, un tema muy complejo en el cual no podemos pensar solo en soluciones a corto plazo. Sin embargo, mientras todo esto sucede y afecta a millones de mexicanas y mexicanos, la oposición, con tal de hablar mal del gobierno, difunde videos falsos, critica la liberación o aprehensión de criminales, minimiza las estrategias de prevención de la violencia, ignora el hecho de que se han reducido los homicidios en el país, aunque aún falta mucho por hacer, y sigue hablando de la existencia de un narcoestado como si siguiéramos en el gobierno de Felipe Calderón. Como mencionarán también en redes, por lo visto a la oposición le molestó más la detención de Ovidio Guzmán que el mismo cartel de Sinaloa. Veamos el día de mañana en qué dirección nada la oposición.